la boda de mi hijo encontré a mi esposa llorando, con el cabello cortado, mientras mi nuera se reía diciendo que ahora se veía más joven, así que me aseguré de hacerle la vida miserable. Hola Reddit, di un brindis en la boda de mi hijo e hice llorar a la novia delante de 100 personas, tomen algunos bocadillos porque esto es intenso. Soy Daniel, 61 años, pasé 32 años como ingeniero de sistemas marinos diseñando protocolos de respuesta de emergencia para buques portacontenedores que cruzaban el Atlántico Norte, el tipo de sistemas que se activan cuando todo lo demás falla. Aprendí exactamente una cosa de todo eso, el pánico mata a la gente, el control la mantiene con vida. Mi hijo Connor se casaba ese sábado, un gran lugar junto al agua cerca de Gig Harbor, una mansión alquilada con vista al estrecho. Todo costó alrededor de $78,000 en total y yo cubría el 60% porque eso era lo que Connor esperaba. Cuando trabajaba en alta mar durante su infancia, compensé mi ausencia con dinero, cheques de cumpleaños, pagos de matrícula, compras de autos cuando el suyo fue embargado. En algún punto lo entrené para verme como una billetera en lugar de como un padre y eso fue culpa mía. Lo que no poseía era en lo que se había convertido. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana por un sonido que venía del baño de invitados, amortiguado, incorrecto, el tipo de sonido que te golpea el estómago antes de que el cerebro lo procese. Mi esposa Iris no estaba en la cama a mi lado, miré el reloj de la mesa de noche, 6 de la mañana, la ceremonia no era hasta el mediodía, pero Iris siempre se levantaba temprano, especialmente cuando estaba estresada por algo, probablemente llevaba despierta desde las 5 repasando el horario del día en su cabeza, preocupándose por cosas que nadie más notaría. Abrí la puerta del baño y lo que vi lo detuvo todo. Iris estaba arrodillada sobre las baldosas de mármol blanco, completamente inmóvil, con las manos presionadas contra los lados de su cabeza como si intentara mantenerse unida. A su alrededor había largos mechones de cabello blanco plateado por todas partes, esparcidos sobre el tocador como si alguien hubiera destripado una almohada, enredados en la rejilla del latón del desagüe, pegados a su camisón como hojas mojadas después de una tormenta, flotando en pequeños charcos de agua cerca del lavabo. Su cabeza estaba casi desnuda, parches destrozados de rastrojo mezclados con mechones aleatorios que habían sido olvidados, no era un afeitado limpio ni hecho a propósito, estaba mutilado, como si alguien hubiera ido contra ella con tijeras de jardín, con los ojos vendados y riéndose. Sobre el lavabo había un par de cortadoras de cabello inalámbricas, todavía enredadas con largos mechones de su cabello plateado que atrapaban la luz de la mañana que entraba por la ventana. Junto a las cortadoras había una nota escrita a mano en papel rosa que decía que se veía demasiado vieja para el video de la boda, lo arreglé, de nada. La crueldad casual empaquetada en esas palabras, como si nos hubiera hecho un favor. Entonces noté el teléfono en el tocador, parcialmente oculto detrás de una botella de jabón de manos, boca arriba con la pantalla aún encendida. Una aplicación de transmisión en vivo estaba abierta mostrando que la transmisión había terminado hace 11 minutos, había estado activa durante casi una hora. El contador de espectadores al cortarse marcaba 52,000 personas. 52,000 desconocidos habían visto a mi esposa ser humillada en tiempo real. Seguí un cable negro delgado que corría detrás de una pila de toallas dobladas en la esquina, conducía a una pequeña cámara del tamaño de una pelota de golf montada en una ventosa, colocada en el ángulo exacto para capturar el rostro de Iris mientras se miraba al espejo, una colocación profesional, alguien había pensado en la iluminación, en los ángulos y en obtener la mejor toma de reacción. Esto no fue algo impulsivo, esto fue producido, planeado, preparado para obtener la máxima cantidad de vistas. Iris susurró algo tan bajo que casi no lo escuché, tal vez ella tiene razón. Tal vez soy demasiado vieja. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que vi esa mañana. He pasado por suficientes incidentes a bordo de barcos como para saber la primera regla de cualquier crisis, preservar la evidencia, documentar antes de actuar, no tocar nada que puedas necesitar después, no dejar que la emoción arruine la cadena de custodia. Saqué mi propio teléfono y comencé a grabar video, capturé el baño desde múltiples ángulos, el cabello cubriendo el suelo como una escena del crimen, las cortadoras sobre el tocador con mechones aún atrapados en las cuchillas, todo. Luego abrí mi aplicación de correo electrónico y envié el video directamente a mi cuñado Raymond. Ray había sido ayudante del sheriff del condado durante 26 años antes de retirarse la primavera pasada. Vivía a unos 40 minutos del lugar en una pequeña casa cerca de Tacoma, sabría exactamente qué hacer con evidencia como esta, sabría que se sostendría y que no. El asunto decía día de la boda, Iris fue agredida mientras dormía, evidencia adjunta, te necesito aquí. Me arrodillé junto a Iris sobre las baldosas frías, puse mi mano sobre su hombro y sentí cómo temblaba bajo la fina tela de su camisón. Ese cabello había estado con ella durante 29 años, había empezado a dejarlo crecer después de que su madre falleciera en 1996, su madre había sido su mejor amiga mientras crecía. Solía cepillarle el cabello a Iris todas las noches cuando era una niña en Tacoma, movimientos largos y lentos mientras veían televisión juntas, hablando sobre la escuela, los amigos y lo que querían de la vida.
Después del funeral, después de que condujimos a casa en silencio desde el cementerio con el olor de las flores y la tierra aún en la ropa, Iris se hizo una promesa silenciosa a sí misma, nunca me la contó directamente, solo lo supe años después por su hermana en una reunión familiar cuando la conversación giró hacia viejos recuerdos, juró que nunca volvería a cortar ese cabello. Era la última conexión física que tenía con su madre y ahora estaba todo sobre el piso del baño. Ayudé a Iris a ponerse de pie, sus piernas estaban temblorosas, la llevé de regreso a la cama en la habitación principal con un brazo alrededor de su cintura para mantenerla firme, la envolví en la bata de felpa más gruesa que habíamos traído y cerré las cortinas pesadas para bloquear la luz de la mañana. Yo me voy a encargar de esto, le dije, de todo, no necesitas hacer nada ahora excepto descansar. Ella asintió con los ojos perdidos, esa mirada de 1000 yardas que había visto en marineros después de incidentes graves en el mar. No preguntó cómo iba a manejarlo, después de 29 años de matrimonio sabía que cuando yo decía que algo estaba manejado, quedaba manejado. Salí al pasillo alrededor de las 7 de la mañana, la mansión despertaba a mi alrededor, el personal con uniformes negros se movía por los corredores cargando enormes arreglos de lirios y rosas blancas, todo se veía perfecto, listo para la cámara, ese lujo artificial que solo existe para una audiencia. Todo el lugar se había convertido en un escenario y yo caminaba por él como un tramoyista que había entrado en la obra equivocada. Me dirigí hacia la suite de luna de miel donde se alojaban Connor y su prometida Olivia, la alfombra era lo suficientemente gruesa como para tragarse por completo mis pasos, me moví en silencio. Su puerta estaba entreabierta unos 5 centímetros, no lo suficiente para ver el interior, pero más que suficiente para que el sonido se filtrara al pasillo, yo solo iba pasando, pero sus voces me detuvieron en seco. Olivia habló primero, exaltada, diciendo que los algoritmos se estaban volviendo locos, que ya habían pasado de 80.000 vistas y seguían subiendo, que los comentarios explotaban, que eso iba a cubrir la luna de miel y más, que incluso podían ganar dinero con esa boda. La voz de Connor sonó perezosa y engreída, con ese tono de derecho adquirido que había escuchado demasiadas veces, diciendo que ya me había dicho que ella no se defendería, que mamá era blanda, que lloraba un rato y luego perdonaba a todos porque no podía lidiar con el conflicto, que así era ella, que prefería tragarse el daño antes que incomodar a alguien. Olivia se rió, esa risa que me había puesto la piel de gallina la primera vez que la escuché en una cena familiar 2 años atrás, diciendo que mi padre entregaría ese cheque pasara lo que pasara, que había pasado toda su vida escribiendo cheques para compensar el estar ausente todo el tiempo, que la culpa era básicamente todo su asunto, que presionabas el botón y salía dinero, que recibirían el regalo de bodas, que conseguirían que él confirmara la hipoteca porque su crédito era perfecto, y que el dinero del contenido pagaría fácilmente las tarjetas, que quedarían cubiertos por al menos 3 años. Me quedé completamente quieto contra la pared, la cofirma era una noticia para mí, Connor había venido a verme 5 semanas antes para hablar de confirmar su solicitud de hipoteca, diciendo que su crédito no estaba donde el banco lo necesitaba, que solo era una formalidad, había sido encantador al respecto, yo había aceptado porque eso era lo que siempre hacía, escribir el cheque, firmar el papel, rescatarlo, ahora tenía el panorama completo. El regalo de boda de $25.000 no era un regalo, era una extorsión, y la cofirma era una trampa, el crédito de Connor estaba destruido por incumplir préstamos de autos y líneas de crédito comerciales. Si incumplía esa hipoteca yo me quedaría atrapado con $385.000 en una casa en la que nunca viviría, lo habían estado planeando durante meses. Olivia siguió hablando, destilando ese desprecio satisfecho, diciendo que mis padres eran básicamente cajeros automáticos con latidos, que presionabas el botón de la culpa y salía el dinero, que había funcionado todas las veces durante 10 años, que porque hoy sería diferente, que mi madre probablemente ya estaba practicando su discurso de perdón en su cabeza, que esa mujer se disculparía incluso con alguien que la apuñalara. Connor se rió bajo, cruel y complacido, diciendo que esa era su chica, siempre pensando con anticipación, que por eso la amaba. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudieran abrir la puerta, tenía lo que necesitaba, más de lo que quería, siendo honesto, pero saber es la mitad de la batalla, incluso cuando duele. De vuelta en el dormitorio no toqué el teléfono de Olivia ni la cámara oculta, en su lugar abrí la plataforma de transmisiones en vivo en mi propio teléfono y encontré el canal público de Olivia con una simple búsqueda de su nombre de usuario, su video seguía arriba impulsado por el algoritmo, obteniendo más vistas cada minuto, la miniatura mostraba su rostro con una expresión exagerada de sorpresa y un texto superpuesto que decía cambio de imagen de suegra salió mal. Grabé la pantalla del video completo de 41 minutos directamente desde su página pública, con marca de tiempo de la plataforma, sin editar, capturado exactamente como lo había publicado para sus seguidores. Luego revisé la sección de comentarios, cientos de reacciones, la mayoría eran emojis de risa, emojis de fuego, respuestas de salvaje y energía de reina de sus fans, pero entre todo eso había decenas de personas haciendo preguntas reales, preguntando si la madre había dado su consentimiento, diciendo que eso parecía una agresión, preguntando si era real, que alguien debía llamar a la policía, que no parecía legal, tomé capturas de todo y creé una carpeta en mi teléfono etiquetada con la fecha. A las 8 de la mañana Ra llegó a la entrada de servicio del lugar en su vieja camioneta, le envié la dirección y un resumen rápido.
Había salido a la carretera a los 10 minutos de recibir mi correo, me encontré con él en la puerta lateral cerca de la cocina, llevaba una cámara profesional de evidencia, un cuaderno y una pequeña bolsa de equipo. Los viejos hábitos no mueren, me miró a la cara y no hizo preguntas, simplemente me siguió escaleras arriba en silencio. Cuando vio el baño soltó un largo suspiro entre los dientes y se quedó en la puerta unos 15 segundos asimilándolo todo, luego se puso a trabajar, fotografió todo desde múltiples ángulos, embolsó las cortadoras, hizo lo mismo con la nota, manipulándolo todo con guantes, etiquetó cada elemento con fechas, horas y marcadores de ubicación. Todo iría a mi abogado para su custodia o a los oficiales que respondieran si el caso tomaba ese rumbo. Cuando terminó me miró con una expresión que conocía bien y dijo que iba a presentar un informe formal y que necesitaría un abogado ese mismo día, no la próxima semana, que conocía a alguien que manejaba exactamente ese tipo de casos, civiles y penales, que era rápida y no se andaba con rodeos. Me envió por mensaje un contacto, una mujer llamada Nicole Arora, especializada en lesiones personales, agravios intencionales y violaciones de privacidad, con reputación de ser implacable. La llamé a las 8 de la mañana y le expliqué la situación. En menos de 4 minutos hizo 3 preguntas aclaratorias y luego dijo que podía tener avisos de preservación redactados y enviados para las 10 de la mañana si le entregaba la documentación dentro de la hora. Re se quedó con Iris mientras yo me ocupaba de la logística. Ese tipo de presencia que hace que la gente se sienta segura sin necesidad de conversación. Me reuní con el gerente del lugar en el salón principal a las 9 de la mañana, se llamaba Harlan, de finales de los 50, cabello plateado cortado corto. Apareció con una tableta y una carpeta de contratos de proveedores, parecía un poco preocupado pero no alarmado, eso estaba a punto de cambiar. Señalé una cámara montada sobre el arco de la entrada que no había estado allí durante la cena de ensayo del día anterior, luego otra cerca de las puertas del jardín escondida dentro de una luminaria decorativa, y luego una tercera oculta dentro de un arreglo floral sobre un pedestal de mármol. Pregunté quién había autorizado eso. El rostro de Harlan se tensó, comenzó a desplazarse por su tableta revisando permisos, formularios de consentimiento, acuerdos con proveedores, verificando fechas y firmas. El permiso de transmisión comercial había sido presentado por Olivia y firmado por Olivia, el formulario de autorización del lugar para equipos de producción externa también estaba firmado por Olivia. No había ninguna firma del propietario del lugar, ninguna cofirma de la persona que realmente había pagado el lugar. Abrí el contrato del recinto en mi teléfono, el que yo había firmado y pagado 7 meses antes cuando reservamos la fecha, sección 12, párrafo 4, cualquier filmación, transmisión o actividad de difusión comercial realizada en las instalaciones requiere consentimiento expreso por escrito tanto de la administración del lugar como de la parte contratante que asegura la reserva. Mi nombre estaba en ese contrato, mi firma, mi depósito de $6,500 y un pago de saldo de $18,000. Olivia había presentado documentos de autorización falsos, había falsificado el consentimiento del lugar firmando formularios que no tenía derecho a firmar. Harlan levantó la vista de su tableta con la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que iba a pasar el próximo año y medio respondiendo preguntas de abogados. Esto es un gran problema, dijo. Está a punto de ser su problema, respondí. Quiero que todo el equipo de transmisión salga de esta propiedad dentro de 1 hora, todo el personal fuera sin excepciones, y necesito todas las grabaciones de seguridad desde las 5 de la mañana hasta ahora, preservadas y copiadas en una unidad. Para mi abogada, ella enviará una solicitud formal de preservación dentro de la hora, pero quiero que empiecen ahora mismo. Haré que mantenimiento se encargue de inmediato y me aseguraré personalmente de que las grabaciones estén protegidas. A las 9 de la mañana la compañía de producción estaba empacando a toda prisa, 4 cámaras de transmisión, 2 sistemas de iluminación escondidos como decoración, equipos de audio metidos entre flores, una camioneta móvil de transmisión detrás de la carpa de catering, 12 miembros del equipo moviéndose al doble de velocidad. El coordinador de producción me encontró en el jardín y dijo que tenían contratos y que habría problemas legales si no entregaban. Le entregué la tarjeta de presentación de Nicole Odera y le dije que su contrato era con alguien que había cometido fraude de permisos, que habían estado invadiendo la propiedad con fines comerciales sin autorización válida, que tenían 45 minutos para desalojar y que después llamaría a la policía. Me miró calculando la situación, luego se dio la vuelta y comenzó a gritarle a su equipo que se moviera más rápido. A las 10 de la mañana Nicole llamó para confirmar que los avisos de preservación habían sido enviados por correo electrónico y correo certificado a la empresa de representación de Olivia, a la plataforma de transmisión que alojaba su contenido y a la compañía de producción. Todo había quedado legalmente asegurado. Cualquier eliminación de contenido relevante activaría sanciones y posibles cargos penales por manipulación de pruebas. A las 10 de la mañana el último vehículo de producción salió de la entrada del lugar. A las 10 de la mañana Olivia finalmente notó que algo iba mal. Yo estaba haciendo una última inspección de los senderos del jardín buscando cables o equipos que el personal pudiera haber dejado atrás en su prisa cuando escuché sus gritos cerca de la carpa de catering. Gritaba algo sobre el valor de producción, sobre que alguien iba a ser despedido y que esto era sabotaje. 10 minutos después me encontró cruzando el césped como una tormenta, vestida con su bata blanca de novia, el cabello aún con rulos y el rostro rojo de furia.
Olivia era hermosa, de esa forma específica que adoran las redes sociales, el tipo de rostro que se fotografía bien desde cualquier ángulo, había aprendido temprano a usar esa belleza como un arma, a hacer que la gente quisiera complacerla solo por estar en la habitación. Eso nunca funcionó conmigo. ¿Dónde está mi equipo de producción?, exigió, deteniéndose a unos 6 pies de mí con las manos en las caderas. La miré como miraría una válvula de presión averiada. Se fueron por política del lugar, tus permisos eran falsos, falsificaste documentos de autorización, no tenías ningún derecho legal para firmar. Sus ojos se abrieron con una falsa sorpresa y luego se estrecharon. No puedes hacer esto, es mi boda, mi contenido, mi carrera, Connor va a... Connor va a que, la interrumpí, explica cómo se suponía que este video iba a pagar tu luna de miel, explica por qué debería confirmar una hipoteca de $385,000 para alguien que piensa que atacar a su madre es una estrategia de negocios. Se quedó completamente inmóvil. Sí, escuché todo esta mañana, cada palabra sobre el botón de la culpa, sobre los cajeros automáticos con latidos, sobre cómo Iris se disculparía con alguien que la apuñalara. Su boca se abrió por primera vez desde que la conocí, no tenía respuesta. Esto es, estás exagerando, era contenido, una broma, su cabello volverá a crecer, estás siendo totalmente irracional. Una broma, dije, agrediste a una mujer dormida, lo transmitiste a 52,000 personas, te burlaste de su apariencia, colocaste cámaras ocultas para captar su reacción, eso no es contenido. Vamos a presentar cargos y estás a punto de descubrir cuánto cuesta eso. Me di la vuelta y me fui, había terminado de hablar, detrás de mí gritó algo. Sobre abogados. O'Connor gritando que yo estaba manejando esto y arruinando el día más importante de la vida de ella. No miré atrás. La ceremonia comenzó al mediodía sin cámaras de transmisión, sin transmisión en vivo, sin el esquema para hacer dinero que había estado preparándose durante meses, solo una boda normal con familia y amigos, y un pequeño grupo de amigos influencers de Olivia que se veían molestos y aburridos. Iris y yo nos sentamos en la primera fila del lado del novio. Esa mañana le había envuelto la cabeza con un pañuelo de seda azul marino con un patrón geométrico sutil, se veía digna, arreglada, serena. Re se sentó 3 filas atrás vestido con un traje oscuro, observando la sala como si todavía estuviera de servicio, había aceptado quedarse para la recepción, dijo que quería ver cómo se desarrollaban las cosas. La prima de Connor, Ellen, se sentó del lado de la novia, lo cual me dijo algo sobre cómo habían cambiado sus lealtades con los años. Ellen tenía 28 años, trabajaba en planificación de eventos corporativos en Seattle y había presentado a Connor y a Olivia en algún evento de networking hacía 3 años. Había sido más cercana a Connor que a nosotros desde que él era adolescente, parte de una generación más joven que creció junta mientras yo trabajaba en el extranjero, pero noté su expresión cuando vio por primera vez el pañuelo de Iris. Olivia caminó por el pasillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, cada pocos pasos su expresión se quebraba por una fracción de segundo mostrando la rabia que llevaba debajo antes de volver a colocarse la máscara. Connor caminó detrás de ella con la mandíbula tensa, lanzándome miradas como un perro que sabe que va a ser castigado pero no sabe cuándo ni cómo. La ceremonia siguió con los votos, los anillos, todo de forma eficiente. Un joven ministro al que ninguno de los dos conocía realmente dijo las frases habituales sobre amor, compromiso y construir una vida juntos. Yo no estaba escuchando, estaba observando a los 2 guardias de seguridad del lugar que Harlan había colocado junto a las puertas del salón de la recepción a mi pedido, observando a la asistente legal de Nicole, una mujer llamada Dana sentada en una mesa del fondo con un sobremanila en su bolso, observando el rostro de Ellen mientras percibía la tensión que llenaba la sala. Todo estaba en su lugar. La recepción comenzó a la 1:15 de la tarde, primer plato, charla trivial, brindis de personas que no tenían idea de lo que había sucedido esa mañana. Olivia recorría el salón como si nada estuviera mal, actuando para una multitud de la mitad del tamaño que había planeado, besando el aire, recibiendo felicitaciones como una profesional. A las 2 de la tarde Connor se levantó y golpeó su copa, agradeció a todos por venir, agradeció a Olivia por ser su compañera en todo, agradeció a Iris y a mí por nuestro apoyo inquebrantable a lo largo de los años. Luego fue mi turno, padre del novio, el brindis tradicional. Me puse de pie, acomodé mi chaqueta y caminé hacia el pequeño atril que habían colocado cerca de la mesa principal, tomé el micrófono inalámbrico, la sala quedó en silencio, 100 rostros mirándome, esperando el discurso estándar sobre amor, familia y futuros brillantes. Mantendré esto breve, antes de continuar hay algo que todos aquí necesitan saber sobre de qué trata realmente esta celebración. Asentí hacia Harlan, que estaba junto al sistema de presentación del lugar, la pantalla detrás de la mesa principal se encendió. Reproduje exactamente 26 segundos de material cuidadosamente seleccionado, Olivia entrando al baño con la luz tenue de la mañana, Iris dormida en la cama visible a través del espejo, las cortadoras en la mano de Olivia, Olivia acercándose a la cama con una sonrisa, Iris despertando confundida y asustada, el primer pase sobre su cuero cabelludo, Iris gritando, Olivia riendo directamente a la cámara, momento de cambio de imagen de boda, fuera lo viejo. Dentro lo audaz. Lo detuve allí. Silencio absoluto, alguien cerca del fondo dejó caer su tenedor y el sonido resonó.
Esta mañana mi esposa fue agredida mientras dormía, el cabello que había conservado durante 29 años fue cortado y transmitido a 52.000 desconocidos como entretenimiento. Hemos presentado un informe policial y estamos cooperando con la investigación. Olivia ya estaba de pie, el rostro tan blanco como su vestido, la boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ninguna palabra. El regalo de bodas de $25.000 que Iris y yo habíamos apartado ha sido redirigido. A partir de las 11 de la mañana de hoy ese dinero está en un fideicomiso controlado únicamente por Iris. Connor y Olivia no recibirán nada de nosotros. La cofirma de la hipoteca que acepté el mes pasado ha sido retirada formalmente. Mi abogada presentó la documentación esta mañana. Connor finalmente encontró su voz, se le quebró en la primera palabra. Papá, vamos, esto es una locura, era una broma pesada, estás exagerando completamente. Lo miré, a mi hijo, al extraño que llevaba su rostro. Le dijiste a Olivia que tu madre no se defendería porque es blanda, dijiste que la culpa es todo mi sistema operativo, nos llamaste cajeros automáticos con latidos, dijiste que ella se disculparía con alguien que la apuñalara, escuché cada palabra a través de tu puerta esta mañana. Su rostro se puso rojo, no tenía nada que decir. Asentí hacia Dana en la mesa del fondo, ella se levantó, caminó hacia la mesa principal con total calma y colocó el sobre Manila directamente frente a Olivia. Olivia, has sido notificada de una demanda civil por agresión, lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional, invasión de la privacidad y fraude. También hay una solicitud de orden de restricción temporal pendiente ante un juez, hasta entonces se te notifica formalmente que no se permite contacto con Iris, la seguridad del lugar hará cumplir esto hoy. Olivia agarró el sobre, lo rasgó y lo abrió, sus manos temblaban mientras leía la primera página, levantó la vista hacia mí con puro odio. Esto es una locura, no puedes hacer esto, Connor, haz algo. Connor solo se quedó allí paralizado, toda su vida alguien más había arreglado sus problemas, ahora no quedaba nadie a quien llamar. Del lado de la novia, Ellen se levantó de repente, su rostro estaba pálido pero su voz firme, no me voy a quedar para esto, miró directamente a Olivia, yo te presenté a esta familia, di la cara por ti, les dije que eras buena para Connor, y esto es lo que hiciste. Luego miró a Iris, después a mí, lo siento, no tenía idea de que podías hacer algo así, debí haberlo visto antes. Se fue sin mirar atrás. La sala estalló. Personas poniéndose de pie, teléfonos saliendo, preguntas gritadas, alguien preguntando qué estaba pasando, alguien más diciendo que necesitaba irse ahora mismo. Dejé el micrófono sobre el atril y regresé junto a Iris, le tendí la mano, ella se levantó con suavidad y caminamos juntos hacia la salida. Atención, el guardia de seguridad dio un paso al frente cuando Olivia intentó seguirnos, bloqueándole el paso. Señora, por favor manténgase atrás, la familia ha solicitado que no haya contacto. La escuché gritar, diciendo algo sobre que esto no había terminado, sobre abogados, sobre arruinarle la vida, no me di la vuelta. Condujimos de regreso a casa esa tarde en autos separados, Rano siguió en su camioneta, dijo que se quedaría en nuestra casa unos días por si Connor u Olivia intentaban algo imprudente, no discutí, tenerlo allí se sentía correcto. Las consecuencias comenzaron en cuestión de horas. Ellen me escribió esa noche alrededor de las 9 de la noche, había grabado los últimos 3 minutos de mi discurso en su teléfono al darse cuenta de lo que estaba a punto de pasar, me envió el video con un mensaje que decía úsalo como lo necesites, terminé de protegerlo, debí haber visto quién era ella hace años. Luego me envió otra cosa, una carpeta de capturas de pantalla, conversaciones de texto entre ella y Olivia que se remontaban a 18 meses atrás, Olivia pidiéndole información sobre nuestras finanzas, nuestras propiedades, nuestra salud, nuestras cuentas de jubilación, Olivia llamando a Iris el obstáculo y a Connor el punto de acceso, Olivia bromeando sobre lo fácil que sería manejarnos una vez que controlaran la parte de Connor de cualquier herencia futura. Ellen había estado alimentando a Olivia con información durante más de un año, pensó que era inofensivo, chismes entre futuros miembros de la familia, charla de chicas para crear vínculo, ahora entendía lo que realmente era, recopilación de inteligencia para una estafa de dinero a largo plazo. Esa misma noche reenvié todo a Nicole. En menos de una semana la transmisión original en vivo de Olivia fue retirada de la plataforma por violación de políticas por violencia y acoso no consentidos. Su empresa de representación, una agencia boutique que manejaba creadores de estilo de vida de nivel medio, la abandonó el jueves siguiente después de que su equipo legal revisara la denuncia. Su principal patrocinador de cuidado de la piel canceló el contrato alegando preocupaciones de alineación de marca, un acuerdo de ropa en el que estaba trabajando quedó completamente en silencio. Su número de seguidores comenzó a caer rápidamente, las secciones de comentarios en sus publicaciones restantes se volvieron tóxicas, cada video que subía quedaba enterrado bajo reacciones negativas. Personas con las que había trabajado dejaron de seguirla sin decir una palabra, los amigos que habían asistido a la boda desaparecieron de la noche a la mañana, nadie quería estar vinculado a ella. El caso civil avanzó más rápido de lo que esperaba, el abogado de Olivia intentó que se desestimara como una disputa familiar, el juez dijo que no,
la fase de descubrimiento fue brutal, obtuvimos sus registros financieros, registros de comunicaciones, documentos de estrategia de contenido, había estado planeando la revelación del cambio de imagen durante 4 meses, tenía notas sobre optimización del valor de impacto y análisis del techo de participación. Nicole también citó las comunicaciones de Connor, encontró 8 meses de mensajes entre él y Olivia planeando cómo sacarnos dinero, cómo explotar el ángulo de mi ausencia durante su infancia. Como Iris tenía demasiado miedo al conflicto para resistirse, esos mensajes pasaron a formar parte de la evidencia. El acuerdo llegó 6 meses después, Olivia pagó $42,000 en daños y honorarios legales, aceptó una orden judicial permanente contra cualquier contenido que presentara a Iris, aceptó eliminar todo el contenido existente que mencionara o mostrara a cualquier miembro de nuestra familia, la orden de no contacto fue hecha permanente por el tribunal. Connor intentó comunicarse conmigo 9 veces durante esos 6 meses, no respondía ninguna llamada, no escuché los mensajes de voz. Hice que Nicole enviara una carta formal indicando que todo contacto futuro debía pasar por su oficina, él no preguntó ni una sola vez por su madre, confirmé esto con Nicole después de revisar el registro de comunicaciones. Cada mensaje de voz, cada intento era sobre él mismo, su situación, sus problemas de dinero, sus pérdidas, ni una sola palabra sobre Iris. Ray nos visitaba cada pocas semanas durante ese periodo, venía los sábados por la mañana, me ayudaba con el trabajo del jardín, se sentaba en el porche trasero con Iris mientras ella tomaba té, simplemente aparecía. Eso vale más de lo que la mayoría de la gente cree. 4 meses después de la boda me senté con nuestro abogado de herencias y reconstruimos todo desde cero, el testamento, ambas versiones, el mío y el de Iris, los documentos del fideicomiso, los nombres de los beneficiarios en cada cuenta de jubilación y póliza de seguro de vida, los documentos de transferencia por fallecimiento de la casa, los autos y las cuentas de inversión. Connor fue eliminado de todo, no reducido, no limitado, eliminado. Si Iris y yo muriéramos mañana, él no recibiría absolutamente nada, todo iría a una fundación benéfica que establecimos a nombre de la madre de Iris, otorgando becas para escuelas técnicas a estudiantes de primera generación en el estado de Washington. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas financieras, configuré alertas de fraude y notificaciones de actividad inusual en todos los servicios bancarios y de crédito, moví la herencia separada de Iris de sus padres, alrededor de $85,000 en varias cuentas, a un fideicomiso controlado únicamente por ella, sin derechos de beneficiario para nadie más. Actualicé nuestros seguros de vida para eliminar a Connor como beneficiario secundario, actualicé nuestros representantes de atención médica y poderes notariales para quitarlo como contacto de emergencia, actualicé cada documento que tenía su nombre. Luego escribí una carta certificada explicando cada cambio, un resumen del Nuevo Testamento, una declaración de que nuestra relación financiera con Connor había terminado para siempre, una nota indicando que cualquier contacto futuro debía pasar por abogados, la envié por correo certificado con acuse de recibo. Apareció en nuestra casa 3 días después sin previo aviso alrededor de las 7 de la noche, de pie en el porche delantero con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, viéndose más pequeño y menos seguro de sí mismo de lo que lo había visto en años. Ray estaba allí, salió al porche antes de que yo pudiera responder, colocándose entre Connor y la puerta principal. Connor, tienes que irte, tu padre te envió una carta formal, cualquier comunicación pasa por abogados ahora. El rostro de Connor se torció de frustración, esta es la casa de mis padres, no puedes decirme que no tengo permitido. Puedo decirte que presentarte sin aviso después de recibir documentos legales formales es una mala decisión, puedo decirte que tu madre ha dejado claro que no quiere verte. Connor miró más allá de Ray hacia mí, de pie en el umbral detrás de él. Papá, por favor, dame 5 minutos, déjame explicar. Miré a mi hijo, al niño que había criado, al hombre que había ayudado a planear la humillación de su madre. Y lo transmitiste a desconocidos por dinero, no hay nada que explicar, tomaste tus decisiones y estas son las consecuencias, así es como funciona. Volví a entrar en la casa y cerré la puerta. Ray se quedó en el porche con los brazos cruzados hasta que el auto de Connor salió del camino de entrada y desapareció, luego entró y se sentó sin decir nada. 3 semanas después Iris fue a un salón del centro y pidió que recortaran el crecimiento irregular que quedaba en un corte pixie plateado y limpio, se miró en el espejo durante mucho tiempo cuando terminaron, pasando los dedos por el nuevo estilo, girando la cabeza para verlo desde distintos ángulos, luego sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde aquel suelo del baño. Empezó a tomar el control de cosas que me había delegado durante décadas, abrió su propia cuenta corriente en otro banco, configuró su propio portafolio de inversiones con el dinero de su fideicomiso, comenzó a asistir a clases de educación financiera en la biblioteca, empezó a tomar sus propias decisiones sobre la gestión del dinero sin preguntarme qué pensaba. En 29 años de matrimonio nunca la había visto así. Han pasado 2 años desde aquella mañana en Gig Harbor, la carrera de contenido de Olivia nunca se recuperó, su número de seguidores se estabilizó alrededor de 60,000, bajando desde los 200,000 en su punto máximo, ahora hace publicaciones patrocinadas para empresas de suplementos baratos, marcas económicas de cuidado de la piel, enlaces de afiliados de productos que nadie conoce.
Intentó cambiar de rumbo después de que el video de la boda se difundiera, contenido de fitness, tutoriales de cocina, organización del hogar, nada. Funcionó, el video de la boda la persigue a todas partes, cada vez que gana un poco de tracción alguien lo publica en sus comentarios, cada marca que considera trabajar con ella hace una búsqueda básica y encuentra la historia. El acuerdo es un registro público para cualquiera que lo busque. Connor y Olivia nunca consiguieron la casa en Bellevue, no pudieron cerrar sin el dinero del regalo, no pudieron obtener financiación sin mi cofirma, ahora alquilan un departamento de 2 habitaciones en Faroe, a 45 minutos de donde creían que vivirían, a 45 minutos de la vida que habían planeado construir sobre nuestras espaldas. Connor perdió su trabajo en la empresa de logística unos 8 meses después de la boda, la razón oficial fue eliminación del puesto por reestructuración, la razón real, según Ellen, fue el chisme de oficina. Alguien encontró el video y lo compartió, Recursos Humanos no quiso el problema y lo sacaron discretamente en la siguiente ronda de despidos, así suelen suceder estas cosas, nadie te despide directamente por algo así, simplemente encuentran una razón. Rebotó de un lado a otro durante algunos meses después de eso, postuló a varias empresas en su campo, 2 de ellas dejaron de responder después de la entrevista sin explicación, ahora trabaja en un almacén, turno nocturno en un centro de distribución. Ellen se mantuvo en contacto con nosotros de vez en cuando después de que todo se calmó, nada regular, solo actualizaciones cuando ocurría algo que valía la pena saber. Se sentía responsable de haber traído a Olivia a nuestra familia, le dije más de una vez que ella no fue quien tomó las decisiones que importaban, parece haberlo aceptado. Connor envía cartas a veces, sin dirección de retorno, como si creyera que eso las hace más personales, siempre con el mismo contenido general, que ha tenido tiempo para pensar en sus errores, que espera que algún día podamos encontrar una manera de arreglar las cosas, nunca menciona a su madre, las leo una vez cuando llegan y luego las archivo en un cajón, documentación por si alguna vez afirma que nos negamos a todo contacto. El mes pasado Ellen llamó para transmitir un mensaje, Connor le había pedido que nos dijera que quería venir en Acción de Gracias este año, que extrañaba ser parte de la familia, que había cambiado, que todos merecen otra oportunidad, le dije que le dijera que no, algunas puertas no se vuelven a abrir solo porque la persona que la cerró de golpe decide empezar a golpear. Ella volvió a llamar una hora después, dijo que él no lo tomó bien, que no podía entender por qué no le daría otra oportunidad para demostrarse. No sentí nada. Iris y yo cenamos la semana pasada en un restaurante junto al agua, en algún momento de la cena ella estiró la mano por encima de la mesa y tomó la mía, gracias, dijo, por esa mañana, por todo lo que vino después, por no intentar suavizarlo ni mantener la paz. Me encogí de hombros, ¿tú harías lo mismo por mí? Ella lo pensó un segundo, ahora sí lo haría, no estoy segura de que lo hubiera hecho hace 2 años, en ese entonces probablemente habría intentado mantener a todos contentos, fingir que todo estaba bien para que nadie tuviera que enfrentar las consecuencias, y ahora entiendo que mantener la paz de esa manera solo significa tragarte todo el daño tú mismo para que otros no tengan que enfrentar lo que han hecho, no es noble, no es generoso, es solo autodestrucción lenta disfrazada de bondad. Probablemente fue lo más honesto que cualquiera de los dos había dicho en 30 años de matrimonio. He pensado mucho en cómo terminamos aquí, en todos los años escribiendo cheques, poniendo excusas y esperando que los problemas se arreglaran solos, en el hijo que crié para ver a sus padres como recursos en lugar de personas. No tengo respuestas limpias, no tengo una escena de reconciliación llorosa donde todos aprenden lecciones y crecen como personas, lo que tengo son límites, claros y aplicados, los que debí haber establecido hace 20 años. Amar a alguien no significa dejar que te destruya, el sacrificio no está destinado a ser una calle de un solo sentido, y el silencio cuando dura demasiado deja de ser paciencia y se convierte en permiso. Iris y yo volvimos a casa esa noche con las ventanas entreabiertas, ninguno de los dos necesitó llenar el silencio, solo 2 personas que sobrevivieron a algo feo y salieron del otro lado, todavía juntos, todavía eligiéndose el uno al otro. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. Mi nueva jefa mujer me dijo que fuera a buscar café para el equipo. Yo soy el ingeniero senior y dije que sí. Pasé 4 horas conduciendo hasta un tostador de especialidad. Cuando ella gritó por el retraso, le mostré el contrato sindical, las tareas fuera de mis funciones profesionales se facturan a una tarifa doble. Hola, Reddit. Así que mi nueva jefa decidió tratar al ingeniero senior, con 17 años de conocimiento institucional, como si fuera su chico de los recados personal. Quería café, conseguí café. Lo que no esperaba era lo que vino después. Tengo 39 años. He trabajado en Cascade Industrial Manufacturing desde que tenía 22, empecé como técnico junior justo al salir del Community College. Fui ascendiendo hasta ingeniero mecánico senior mediante estudios nocturnos, certificaciones y un montón de fines de semana dedicados a arreglar problemas que nadie más quería tocar. La planta está a unas 40 millas de Cleveland, Ohio. Fabricamos componentes de precisión para contratistas aeroespaciales, del tipo en el que las tolerancias se miden en milésimas de pulgada y un solo error significa que una pieza es rechazada y alguien pierde su contrato.
Durante los últimos 8 años he sido el tipo al que llaman cuando algo sale mal a las 3 de la mañana, el que sabe que máquinas tienen manías que no aparecen en ningún manual, el que entrenó a la mitad del personal actual de ingeniería y ahorró a la empresa aproximadamente $2.300.000 solo el año pasado mediante mejoras de procesos y modificaciones de equipos. No es que me esté jactando, ese es el número que Recursos Humanos puso en mi evaluación anual. Lo enmarcaron y lo colgaron en la pared del vestíbulo principal, justo al lado de la declaración de misión de la empresa sobre excelencia e innovación. La planta opera en 3 turnos, 6 días a la semana, con 240 empleados en el piso y otros 60 en funciones de apoyo. El departamento de ingeniería se encarga de todo, desde la revisión inicial del diseño hasta la certificación final de calidad. Somos la columna vertebral, lo que mantiene los contratos entrando y los defectos saliendo. Mi antiguo jefe se jubiló en marzo. Rachel había dirigido el departamento de ingeniería durante 22 años, conocía la planta mejor que nadie, trataba bien a su gente y entendía que los ingenieros no son piezas intercambiables. Cuando anunció su jubilación, me apartó y me dijo que me había recomendado para su puesto, que me lo había ganado, que la decisión final dependía de corporativo, pero que había hecho todo lo posible. Pensé que tendría una oportunidad para el cargo de jefe de departamento, no porque lo mereciera automáticamente, sino porque ya estaba haciendo la mitad del trabajo de todos modos mientras Rachel se centraba en lo político con corporativo, reuniones de presupuesto y sesiones de planificación estratégica, cosas que requerían un título pero no necesariamente un conocimiento técnico profundo. En cambio, Corporativo contrató a alguien de fuera, trajeron a una persona llamada Brenda Holloway desde su oficina de Chicago, 43 años, un MBA de alguna universidad impresionante, 0 experiencia en manufactura, 0 tiempo en producción. Su trayectoria era en consultoría de gestión y operaciones estratégicas, lo que aparentemente la calificaba para dirigir un departamento de ingeniería lleno de personas que habían pasado toda su carrera fabricando cosas de verdad. El anuncio llegó por correo electrónico un martes, con el típico lenguaje corporativo sobre perspectivas frescas y liderazgo innovador. Richard me copió en privado y solo escribió: "Lo siento, chico, política 1". Entendí lo que quería decir. A Corporativo le gustaban las contrataciones externas para puestos de gestión, ojos frescos, sin equipaje, sin lealtades al personal existente. Tenía sentido desde cierto ángulo, pero también significaba poner a alguien sin experiencia en el dominio a cargo de una operación altamente técnica, como contratar a un dentista para dirigir un concesionario de autos porque ambos trabajan con taladros. Brenda empezó el lunes siguiente. El primer día convocó una reunión general en la sala de conferencias A, llegó 15 minutos tarde, usando tacones que probablemente costaban más que el pago mensual de mi coche. Se paró al frente con una sonrisa ensayada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Habló durante 45 minutos sobre sinergia, optimización interfuncional y aprovechamiento de competencias centrales. Usó la palabra agilizar 11 veces, las conté. Ni una sola vez mencionó tolerancias, control de calidad o los desafíos específicos de la manufactura de precisión. Ni una sola vez preguntó por los proyectos actuales, las preocupaciones en curso o lo que el departamento realmente necesitaba de liderazgo. Cuando terminó, preguntó si había alguna pregunta. Drew Patterson, uno de mis ingenieros junior, levantó la mano y preguntó cómo planeaba manejar los problemas recurrentes de calibración con las máquinas CNC del edificio C. Una pregunta real, una preocupación práctica, del tipo que afecta al trabajo de verdad. Brenda parpadeó, sonrió aún más y dijo que esperaba con ilusión sumergirse en los detalles con el equipo y que creía en empoderar a su gente para traer soluciones a la mesa. Traducción: no tengo idea de qué estás hablando, pero no voy a admitirlo delante de todos. Drew me miró, yo solo me encogí de hombros. No había nada que pudiera hacer, ahora ella era la jefa, así lo decía el organigrama. La primera semana fue principalmente Brenda instalando su oficina y programando reuniones individuales con todos. Decoró su espacio con pósteres motivacionales y arte abstracto, retiró los antiguos libros de referencia técnica de Rachel de la estantería y los reemplazó por superventas de filosofía de gestión, de esos con títulos sobre liderazgo, disrupción y pensar fuera de la caja. Mi reunión individual fue el jueves por la tarde. Entré esperando una conversación sobre las prioridades del departamento, los proyectos actuales, las cosas que realmente importan cuando te haces cargo de una operación compleja. En lugar de eso, pasó 20 minutos hablándome de su filosofía de liderazgo, algo sobre liderazgo servicial y crear una cultura de responsabilidad. Dibujó diagramas en su pizarra blanca, círculos y flechas y palabras como sinergia y alineación, nada de eso conectaba con nada real. Luego me pidió que describiera mi función en una sola frase. Mantengo esta planta en funcionamiento cuando las cosas salen mal. Escribió algo en su cuaderno. No hizo preguntas de seguimiento, no preguntó qué tipo de cosas salían mal o con qué frecuencia, ni que había aprendido de 17 años resolviendo problemas. Solo asintió y dijo que apreciaba mi dedicación. Salí de esa reunión sabiendo exactamente qué tipo de jefa iba a ser, el tipo que confunde la confianza con la competencia y piensa que gestionar personas es lo mismo que entender lo que hacen.
La semana 2 fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Brenda decidió que necesitaba establecer su autoridad. Empezó con cosas pequeñas, cambiar el horario de las reuniones sin pedir la opinión de nadie, mover la revisión semanal de ingeniería del martes por la mañana al viernes por la tarde, lo que significaba que la mitad del equipo no podía asistir porque estaban en el piso de producción lidiando con las comprobaciones de calidad de fin de semana. Se lo mencioné, expliqué el conflicto de horarios y sugerí que lo moviéramos de vuelta o hiciéramos 2 sesiones. Dijo que apreciaba mis comentarios, pero que el nuevo horario funcionaba mejor para su calendario y no las necesidades del equipo, su calendario. Luego reorganizó la unidad compartida, 18 años de documentación, archivos de proyectos y especificaciones técnicas, movidos a una nueva estructura de carpetas que tenía sentido para alguien que nunca había necesitado encontrar nada con prisa. Me tomó 3 horas localizar las especificaciones de tolerancia del contrato Harrison porque las había archivado bajo proyectos históricos en lugar de clientes activos. Se lo mencioné de manera educada, sugerí que quizá podríamos discutir los cambios importantes antes de implementarlos. Ella sonrió de nuevo con esa sonrisa y dijo que apreciaba mis comentarios, pero que a veces el cambio es incómodo y que necesitamos confiar en el proceso. Confiar en el proceso, como si encontrar documentación crítica fuera algún tipo de ejercicio de crecimiento personal en lugar de un requisito del trabajo. El siguiente incidente ocurrió un miércoles. Una de nuestras máquinas CNC en el edificio B arrojó un código de error que nadie reconocía. El procedimiento estándar era llamarme a mí, había visto todos los errores que esa máquina podía producir durante la última década y media. Brenda interceptó la llamada y dijo que quería encargarse ella misma, aprender la operación desde cero. 3 horas después la máquina seguía parada, la producción se estaba acumulando y el supervisor de turno finalmente me llamó directamente. Fui al edificio B y encontré a Brenda de pie frente a la máquina, con el manual del operador, pasando páginas como si estuviera buscando una receta. El error era una lectura incorrecta del sensor térmico, un problema común cuando la humedad cambia rápidamente, tarda unos 4 minutos en recalibrarse si sabes lo que estás haciendo. Lo arreglé, no dije nada, simplemente lo arreglé y me fui. Brenda me envió un correo electrónico más tarde esa tarde, dijo que apreciaba mi ayuda, pero me recordó que todos los problemas técnicos debían canalizarse primero a través de su oficina, que la cadena de mando era importante. Reenvié el correo a mi cuenta personal y empecé a crear un archivo. La semana 3 fue cuando fue a por la máquina de café. Esto es un contexto importante. El departamento de ingeniería tenía una máquina de espresso de verdad en la sala de descanso, no una cafetera barata de goteo, sino una máquina de grado comercial que Richard había comprado con fondos del departamento hacía unos 6 años. Pensó que si su gente iba a trabajar 60 horas a la semana durante las épocas más duras, lo mínimo que merecían era un buen café, y funcionó. La moral se mantuvo alta incluso durante las temporadas brutales, la gente se reunía alrededor del espresso, compartía ideas y construía ese tipo de relaciones informales que hacen que los equipos realmente funcionen. Brenda decidió que la máquina era un lujo innecesario, dijo que creaba desigualdad porque otros departamentos no tenían una, y anunció que la iba a retirar y reemplazar por una Keurig estándar como la de todos los demás. Nadie dijo nada en la reunión, pero después la sala de descanso se llenó de gente simplemente de pie, mirando la máquina de espresso como si fuera un soldado caído. Drew lo dijo mejor, así es como empieza, muerte por 1000 cortes. La máquina desapareció el lunes. La Keurig llegó el martes. Hacía un café que sabía a tristeza y decepción. Uno de los técnicos de mantenimiento, un veterano de 30 años llamado Harold Jennings, me apartó esa tarde y me dijo que movería la máquina de espresso a un armario de almacenamiento en el edificio B, que la mantendría en buen estado hasta que las cosas cambiaran. Le dije que probablemente no era necesario, él solo sonrió y dijo que había visto ir y venir a muchos jefes, que los buenos se quedaban y los malos no, y que de cualquier manera la máquina de café estaría allí cuando las cosas se calmaran. La semana 4 fue cuando Brenda hizo su gran movimiento. El jueves por la mañana yo estaba en mi escritorio revisando el análisis de tensiones para un componente del tren de aterrizaje cuando ella se detuvo a mi lado, con esa sonrisa ya en su lugar, la que decía que estaba a punto de pedir algo y esperaba cumplimiento total. Dijo que estaba teniendo su primera reunión del equipo directivo esa tarde, con directores de ventas, operaciones y finanzas, que era realmente importante para dar una buena impresión, una gran oportunidad para marcar el tono de su gestión allí. Dijo que necesitaba que alguien se encargara del café y los refrigerios. Levanté la vista de mi pantalla, procesando lo que acababa de decir, asegurándome de haberlo oído bien. Le dije que estaba en medio de un análisis estructural para el contrato Morrison, con entrega para mañana. Ella inclinó la cabeza, ese gesto condescendiente que decía que mis preocupaciones habían sido anotadas pero eran irrelevantes. Dijo que estaba segura de que podía esperar unas horas, que esto era importante, que quería que yo fuera a buscar café y preparara la sala de conferencias, que me asegurara de que todo se viera profesional, que quizá recogiera algunos pasteles de esa panadería del centro, que las primeras impresiones importaban con ese grupo.
Yo soy un ingeniero senior y tú eres mi jefe de departamento, lo dijo como si le estuviera explicando algo a un niño, como si la jerarquía debiera anular automáticamente todo lo demás. Todos colaboramos aquí, eso es lo que parece el trabajo en equipo. Me quedé sentado un momento, 17 años en esta empresa, $2.300.000 en ahorros documentados el año pasado, 3 patentes con mi nombre, haber formado a la mitad del personal actual de ingeniería, haber salvado contratos por decenas de millones, y esta mujer quería que yo fuera su servicio de catering. Pero aquí está la cosa de trabajar en una empresa sindicalizada. Tenemos reglas específicas que la dirección tiende a olvidar hasta que alguien se las recuerda. Reglas que existen precisamente porque personas como Brenda han existido a lo largo de la historia, tratando a trabajadores cualificados como sirvientes. Claro, sonreí y dije que estaría encantado de ayudar. Su expresión vaciló un instante, quizá esperaba resistencia, esperaba que yo me opusiera para poder imponer su autoridad. Ninguna resistencia significaba que había ganado, eso fue lo que pensó. Dijo que la reunión era a las 2, que me asegurara de que todo estuviera listo para la 1:30. Entendido. Se alejó con aspecto satisfecho. Esperé hasta que estuvo de vuelta en su oficina y luego abrí el contrato sindical en mi computadora. Artículo 7, sección 4, subsección B. Había leído ese documento de principio a fin cuando me contrataron por primera vez, lo volví a leer cada vez que surgían negociaciones contractuales. La mayoría de la gente ojea las partes aburridas. Las había memorizado. La sección relevante cubría las clasificaciones de puestos y la asignación de funciones específicamente. Abordaba situaciones en las que se pedía a los empleados que realizaran tareas fuera de su clasificación laboral normal. El lenguaje era claro: cualquier empleado asignado a realizar tareas de mensajería, entrega o servicios fuera de su clasificación principal debía ser compensado al doble de la tarifa horaria estándar por todo el tiempo dedicado a dichas tareas, incluido el tiempo de desplazamiento. La disposición existía porque la gerencia tenía la costumbre de pedir a trabajadores cualificados que hicieran recados durante las escaseces de mano de obra en los años 70. El sindicato la negoció para incluirla en el contrato con el fin de desalentar esa práctica, haciéndola costosa para las empresas que malutilizaban a su personal técnico. Nadie la había invocado en años, pero seguía ahí, seguía siendo aplicable y seguía siendo legalmente vinculante. Imprimí la página relevante y resalté la subsección. Luego empecé a planear: si Brenda quería café, iba a tener café, solo que no de la manera que ella esperaba. Primero llamé a Ari, del parque de vehículos. Ari llevaba más de 30 años gestionando la flota, conocía cada vacío legal del sistema de requisición de vehículos y sabía cómo hacer que un asunto oficial pareciera oficial. ¿Necesitas un vehículo? ¿Para un recado del departamento? Negocio oficial. Ella no hacía preguntas, eso era lo que me gustaba de él. ¿Qué tipo de recado? Una ida por café. Órdenes de la jefa. Se rió. La nueva, he oído que es un caso serio. Tiene estándares altos. Ari registró un camión de la empresa a mi nombre, una Ford F-150 blanca con el logo de Cascade en la puerta, vehículo oficial, negocio oficial, todo documentado en el sistema de gestión de flota con marcas de tiempo y códigos de autorización. Después hice un poco de investigación. Brenda quería café para su reunión importante, no había especificado dónde conseguirlo, no había especificado un presupuesto y no había especificado un plazo más allá de listo para la 1:30. Esos fueron sus errores. Verás, hay un tostador de café de especialidad a unas 2 horas al este de Cleveland, un lugar llamado Blackwell Brothers. Tuestan sus propios granos en el lugar, obtienen directamente de pequeñas fincas en Colombia, Etiopía y Guatemala, y su café filtrado se considera de lo mejor del Medio Oeste. Había estado allí una vez para la recepción de boda de un amigo y sabía que hacían pedidos corporativos con servicio completo de catering. Llamé con antelación y expliqué que necesitaba un servicio de café premium para una reunión ejecutiva, 8 personas, horario de tarde, cuenta de la empresa. Pregunté por sus opciones de catering. La mujer al teléfono fue muy servicial: podían preparar una selección de cafés de origen único filtrados, proporcionar tazas de cerámica adecuadas y el equipo correspondiente, e incluir pasteles artesanales de su panadería asociada. El costo total del paquete premium completo era de $480. Perfecto. Les di el número de la tarjeta de crédito de la empresa, la misma que Brenda me había entregado la semana anterior para suministros del departamento, me la había dado de manera casual, diciendo que podía usarla para cualquier cosa relacionada con el trabajo, sus palabras, no las mías. Luego registré mi hora de salida en el sistema de la empresa, 9 de la mañana, anotando el propósito como adquisición de refrigerios por solicitud de la jefa del departamento. Todo documentado, todo oficial, todo rastreable. El viaje hacia el este fue agradable: finales de primavera en Ohio, campos verdes, cielo azul y poco tráfico en la autopista. Dejé la radio en una emisora de clásicos y pensé en todas las maneras en que esto podía desarrollarse. En el mejor de los casos, Brenda aprende que tratar a empleados cualificados como sirvientes tiene consecuencias, se avergüenza delante de sus colegas directivos, corporativos, se involucra y quizás se lo piensa 2 veces antes de intentar algo así de nuevo.
En el peor de los casos, intenta disciplinarme, presento una queja con el sindicato y pasamos los siguientes 6 meses en arbitraje mientras toda la empresa la observa explicar por qué envió a su ingeniero senior a buscar café. De cualquier manera, yo no perdía. Blackwell Brothers era exactamente como lo recordaba, un edificio pequeño con ladrillo visto, el olor a granos recién tostados golpeándote en el momento en que entrabas. Tenían una vitrina llena de pasteles que parecían obras de arte, croissants, daneses y algo llamado Cowignamán que nunca había oído mencionar pero que se veía increíble. El dueño, un tipo llamado James Blackwell, salió personalmente a ayudar con el pedido. Tostador de tercera generación, sabía todo sobre el café de la misma manera que yo sabía todo sobre tolerancias de esfuerzo. ¿Eres de Cascade?, preguntó mientras empacaba las jarras térmicas. Hemos hecho eventos corporativos antes, pero normalmente son los gerentes de oficina o los asistentes ejecutivos quienes llaman, no ingenieros. ¿Situación especial? Asintió como si entendiera. Algunos jefes olvidan quién mantiene las luces encendidas, algo así. Me mostró la selección, 3 opciones de origen único con notas de cata detalladas, Jirga Chef etíope con matices florales, Huila. Colombiano con notas de chocolate y antigua guatemalteco con un final cítrico. Cada jarra contenía suficiente para 8 porciones, presentación profesional con el logo de Blackwell Brothers. Los pasteles eran igual de impresionantes, croissants de mantequilla, daneses de fruta, biscotti de chocolate y almendra, todos hechos esa misma mañana y dispuestos sobre tablas de servicio de madera con servilletas de la marca. Es mucho esfuerzo para una simple ida por café, dijo James. Las primeras impresiones importan, eso es lo que dijo mi jefa. Él me lanzó una mirada de complicidad. Bueno, espero que lo aprecie. Estoy seguro de que lo hará. El viaje de regreso tomó más tiempo, la construcción en la Interestatal 90 añadió 40 minutos extra y un accidente cerca de la salida 187 añadió otros 20. No me apresuré. Mantuve la jarra térmica bien asegurada en el asiento del copiloto, paré una vez para cargar gasolina y documenté el recibo, me tomé mi tiempo en el área de descanso, compré un sándwich y lo comí despacio mientras veía pasar los camiones por la autopista. Entré al estacionamiento de Cascada a las 3:23 de la tarde. La reunión de Brenda había empezado a las 2. Había estado fuera durante 5 horas y 36 minutos. El camión apenas se detuvo cuando mi teléfono empezó a vibrar, 3 llamadas perdidas de Brenda, 2 de recursos humanos y una de Frank Peterson, el director de operaciones, además de varios mensajes de texto que iban desde donde estás hasta esto es inaceptable y llámame inmediatamente. Reuní los suministros de café y entré al edificio como si nada estuviera mal, pasé la tarjeta, asentí al personal de seguridad y tomé el ascensor hasta el 3er piso. La sala de conferencias era visible a través de las paredes de vidrio mientras me acercaba, 8 personas sentadas alrededor de la mesa, Brenda en la cabecera con el rostro rojo, gesticulando hacia algo en la pantalla de su portátil. Los directores se veían incómodos, de esa incomodidad que surge al ver a alguien desmoronarse en tiempo real. Pude ver vasos de agua vacíos sobre la mesa y la cafetera estándar de la empresa, sin usar, en una esquina, habían estado esperando durante horas. Toqué la puerta de vidrio y levanté la jarra de Blackwell Brothers como si fuera un trofeo. La cabeza de Brenda se giró de golpe hacia mí y, por un segundo, pensé que realmente podría lanzar algo. Su cara pasó de roja a morada, todos los directores se volvieron a mirarme. ¿Dónde has estado consiguiendo café?, preguntó. ¿Cómo me pediste? Abrí la puerta y empecé a montar la estación de servicio en la esquina, tazas de cerámica ordenadas con cuidado, los pasteles sobre la tabla de madera, 3 opciones diferentes de origen único con notas de cata impresas en tarjetas pequeñas, una presentación profesional, exactamente lo que había pedido. Los directores miraban fijamente, Frank Peterson parecía esforzarse por no reírse y Sandro Welch, de finanzas, tenía la mano sobre la boca. Brenda se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esa solicitud era para la 1:30, y ahora son casi las 3:30. Tuve que empezar esta reunión sin nada. ¿Entiendes lo vergonzoso que fue eso? ¿Entiendes cómo me hizo quedar? Lamento las molestias, estaba cumpliendo su solicitud de obtener café y refrigerios. La instalación más cercana que cumplía con estándares profesionales para una reunión ejecutiva se encontraba aproximadamente a 2 horas al este de aquí. Prioricé la calidad como usted solicitó. Sus ojos se entrecerraron. ¿Calidad? Podrías haber ido al Starbucks a 5 minutos de distancia. Usted dijo que quería causar una buena impresión, dijo que las primeras impresiones importan, asumí que eso significaba que quería la mejor opción disponible, no la más conveniente. Sandra, de finanzas, intervino desde su asiento, en realidad, estos pasteles son excelentes, ¿dónde dijiste que estaba este lugar? Blackwell Brothers, a unas 2 horas al este, obtienen directamente de pequeñas fincas y tuestan todo en el lugar. Brenda interrumpió, esto no es relevante para la discusión. Frank Peterson se recostó en su silla. No lo sé, Brenda, me parece bastante relevante. Le pediste que trajera café y él trajo café, café excepcional por lo que parece. Esto es insubordinación, dijiste, saboteaste deliberadamente mi reunión.
Coloqué el último plato de pasteles, acomodé las servilletas y me aseguré de que todo estuviera perfectamente colocado. Luego metí la mano en el bolsillo trasero y saqué la página impresa del contrato sindical. En realidad, seguí sus instrucciones exactamente, sin embargo, quiero informarles sobre el artículo 7, sección 4, subsección B de nuestro convenio colectivo. Establece que cualquier empleado asignado a realizar funciones de servicio o mensajería fuera de su clasificación laboral principal tiene derecho a una compensación al doble de la tarifa horaria estándar, incluido el tiempo de desplazamiento. Le entregué el papel, ella lo miró como si le hubiera dado una serpiente viva, no lo tomó, solo lo observó. Mi tarifa horaria estándar es de $64. Estuve realizando tareas de mensajería durante 5 horas y 36 minutos, eso equivale a $358 a tarifa base, o $716 a la tarifa contractual de tiempo doble. Además, incurrí en $480 en costos de refrigerios que cargué a la cuenta del departamento según su autorización. La sala quedó en silencio. Frank Peterson había dejado de fingir que no se reía y sonreía abiertamente, Sam Robout tomaba notas. Cargaste $700 por café, la voz de Brenda se volvió aguda, más alta de lo profesional, de esas que hacen que la gente aparte la mirada por vergüenza ajena. Obtuve servicios de catering premium para una reunión ejecutiva según las instrucciones, seguí los procedimientos de compra adecuados y documenté todos los gastos. También me aseguré de que mi compensación por realizar funciones no relacionadas con la ingeniería se manejara conforme a nuestro contrato sindical legalmente vinculante. Hice una pausa y dejé que el silencio creciera. Preferiría que facture directamente a recursos humanos o que lo envíe mediante el proceso normal de hoja de horas. Brenda miró a los otros directores, ellos desviaron la mirada, nadie quería verse asociado con esto. Esto es ridículo, no vas a cobrar tiempo doble por una ida por café. Está bien, podemos abordarlo mediante el proceso de quejas. Estoy seguro de que al delegado sindical le interesará revisar un caso en el que la dirección asignó explícitamente funciones de servicio a un ingeniero clasificado y luego se negó a pagar la compensación contractual. Frank Peterson habló, Brenda, ¿podemos tomar un descanso de 5 minutos? Creo que deberíamos dejar que esto se resuelva en privado. Ella sintió con rigidez y los directores fueron saliendo, algunos tomaron pasteles al pasar, uno comentó en voz baja que los croissants se veían increíbles, otro se sirvió una taza del etíope y alzó las cejas con aprobación. Sandra se detuvo a examinar la selección de café. Blackwell Brothers, buena elección, estos tipos son excelentes, he estado en su sala de catas. Gracias, pensé que si iba a hacer el viaje, más valía hacerlo bien. Brenda y yo nos quedamos solos. Ella permaneció de pie detrás de su silla, agarrando el respaldo como si necesitara algo a lo que aferrarse. ¿Crees que eres listo? Yo creo que seguí instrucciones. Hiciste que pareciera deliberadamente una tonta delante de mis pares. Le pediste a un ingeniero senior que fuera a buscar café, la ridiculez estaba incorporada en la solicitud, yo solo aporté la documentación. Su mandíbula se tensó. Esto no ha terminado. La queja seguirá adelante de todos modos, son $716 que me debes. Salí antes de que pudiera responder. El delegado sindical. Bill Kowalski, me encontró en mi escritorio 20 minutos después. Llevaba en Cascade casi tanto tiempo como yo y conocía el contrato tan bien como cualquiera. Oí que tuviste una tarde interesante, las noticias vuelan rápido. Se sentó en la esquina de mi escritorio. Eddie me llamó, dijo que requisaste un camión para ir por café y volviste 4 horas después con Espresso Gourmet, dijo que era el mejor uso de los recursos de la empresa que había visto en años. 5 horas y 36 minutos. Bill sonrió. Artículo 7, sección 4, subsección B. ¿Conoces tu contrato? Esa disposición no se invocaba desde 1989. Un tipo llamado Pete Morales fue enviado a recoger la tintorería de su supervisor y acumuló 8 horas de tiempo doble porque condujo hasta una tintorería en Akron en lugar de usarla de enfrente. La gerencia nunca volvió a asignar recados personales a miembros del sindicato. Leyenda. Bill me entregó un formulario. Preséntalo, me aseguraré de que se procese correctamente. Además, entre nosotros, unas 6 personas más del departamento se me han acercado por incidentes similares. Brenda ha estado usando ingenieros como asistentes personales desde que llegó, haciendo que recojan su almuerzo, lleven documentos a otros edificios. A un tipo lo enviaron a recoger su ropa de la tintorería 3 veces en 2 semanas. Tú solo fuiste el primero en plantar cara. Llené el formulario, lo firmé, lo feché y se lo devolví. Ella va a escalar esto, probablemente. Él se encogió de hombros. A corporativo no le gustan las quejas sindicales, son malas para las métricas y para las evaluaciones de ejecutivos. El último jefe de departamento que acumuló varias quejas fue transferido discretamente a una planta en Arizona en julio, sin aire acondicionado. Las semanas siguientes fueron una lección de dinámicas de Guerra Fría. Brenda no me habló directamente, todo llegó por correo electrónico, meticulosamente redactado y con copia a recursos humanos.
Solicitó actualizaciones de estado sobre proyectos que no las necesitaban, pidió documentación de procedimientos que yo llevaba años realizando con éxito, programó reuniones de seguimiento de desempeño con agendas vagas y asuntos ominosos. La primera fue el lunes posterior al incidente del café. Tenía una lista de preocupaciones, mi actitud, mi estilo de comunicación, mi resistencia al cambio, las leyó como si presentara pruebas en un juicio. Me senté y dejé que terminara, luego pregunté si tenía alguna preocupación sobre mi producto de trabajo real, la calidad de mi ingeniería, la precisión de mis análisis, la eficacia de mis soluciones. Hizo una pausa y dijo que por el momento se centraba en cuestiones de comportamiento. Le dije que tendría en cuenta sus comentarios y pregunté si había algo más. Dijo que no. Me fui. Esa tarde le envié un correo resumiendo nuestra conversación, con copia a Recursos Humanos, señalando que no se habían planteado preocupaciones de desempeño relacionadas con la calidad de la ingeniería y pidiéndole que confirmara que el resumen era correcto. Nunca respondió, pero tampoco volvió a mencionar esa reunión. Respondía todo lo que me enviaba a tiempo, por escrito y con un nivel de detalle excesivo. Quería una actualización del contrato Morrison, informe de 14 páginas con anexos que cubrían la metodología de análisis de tensiones, especificaciones de tolerancia, comunicaciones con proveedores y una línea de tiempo que mostraba que iba adelantado al cronograma. Quería documentación sobre el proceso de calibración del edificio C, manual procedimental completo, más fotografías, más un análisis comparativo con estándares de la industria que demostraba que nuestro proceso superaba los requisitos base en un 18%. Cada correo terminaba igual: por favor, hágame saber si necesita información adicional, estaré encantado de proporcionar aclaraciones. Drew empezó a llamarlo el enfoque de aikido burocrático, convertir el cumplimiento en un arma. Mientras tanto, Brenda estaba teniendo dificultades con el trabajo real. Primer desastre: aprobó un cambio de proveedor de tornillería de precisión sin consultar a nadie. Ahorró un 12% en costos unitarios y también provocó 4 lotes rechazados porque los nuevos sujetadores no cumplían los requisitos de certificación aeroespacial. Nos costó $90,000 en reprocesos y penalizaciones por retraso en la entrega. Segundo desastre: reestructuró el flujo de gestión de proyectos para mejorar la eficiencia, añadió 3 nuevas capas de aprobación e incrementó los plazos promedio de los proyectos en un 11%. Tercer desastre: implementó un nuevo sistema de métricas de desempeño basado en algo de un seminario de gestión. Los ingenieros empezaron a ser evaluados según criterios que no tenían nada que ver con la calidad de la ingeniería. 2 ingenieros junior comenzaron a actualizar sus currículums, uno de ellos, un chico talentoso llamado Kevin que llevaba con nosotros 3 años, renunció y aceptó un puesto con un competidor. Perdimos 2 años de inversión en formación porque Brenda quería medir la sinergia. Cuarto desastre: programó una presentación crítica a un cliente sin comprobar la disponibilidad del equipo de ingeniería. Yo estaba en medio de una auditoría de cumplimiento, Drew estaba atendiendo una falla de máquina en el edificio C, la presentación se realizó sin personal técnico presente. El cliente hizo preguntas que nadie pudo responder y se marchó con serias dudas sobre nuestras capacidades. Y durante todo eso, yo seguía haciendo mi trabajo en silencio, documentándolo todo de manera meticulosa. La audiencia de la queja se celebró 6 semanas después del incidente del café. Proceso estándar: yo, Bill, Brenda, una representante de recursos humanos llamada Patricia Caldwell y un árbitro neutral del comité de gestión sindical. Nos reunimos en la sala de conferencias B a las 9 de la mañana, la misma sala donde Brenda había anunciado todos sus cambios. Parecía apropiado. El árbitro era un hombre llamado Walter Hannessy, abogado laboral jubilado, había dirigido cientos de audiencias de este tipo a lo largo de los años y tenía fama de ser justo pero minucioso. El argumento de Brenda fue predecible: yo había malinterpretado deliberadamente su solicitud, una persona razonable habría entendido que se refería a café local, no a un viaje por carretera de 4 horas. Mis acciones constituían insubordinación y cumplimiento malicioso. Presentó documentación, correos electrónicos que mostraban que yo había sido un empleado difícil, supuestas preocupaciones de desempeño que había anotado en las semanas previas, una declaración escrita argumentando que mi conducta formaba parte de un patrón de resistencia a su liderazgo. Incluso tenía una línea de tiempo que mostraba cuánto debería haber tardado en conseguir café de proveedores cercanos. Walter revisó todo cuidadosamente, tomó notas y hizo preguntas aclaratorias sobre los correos. Mi contraargumento fue más simple: ella asignó a un ingeniero clasificado a realizar funciones de servicio, el contrato especifica las tarifas de compensación para tales asignaciones. La distancia recorrida fue resultado directo de su falta de parámetros específicos. Seguí sus instrucciones exactamente como fueron dadas. También llevé documentación, el contrato sindical con la sección relevante resaltada, el formulario de requisición del vehículo que mostraba la autorización oficial, el recibo de la tarjeta de crédito que demostraba que se siguieron los procedimientos adecuados de compra, el registro de tiempo que mostraba mis horas de salida y regreso, además de testimonios de 3 compañeros de trabajo sobre solicitudes de recado similares que habían recibido.
Bill presentó la posición del sindicato, citó el precedente del caso de Pete Morales de 1989, citó el lenguaje exacto del contrato y señaló que esa disposición existía específicamente para evitar este tipo de situaciones. Walter revisó todo, hizo preguntas aclaratorias y luego se volvió hacia Brenda. Señorita Holloway, ¿le proporcionó usted al señor Graham instrucciones específicas sobre dónde obtener el café? Ella respondió que dijo que consiguiera café y pasteles, pero sin proveedor específico, sin ubicación y sin restricciones de presupuesto, que esperaba que él usara el sentido común. El árbitro asintió y tomó nota, luego se volvió hacia mí. Señor Graham, ¿tuvo alguna razón para creer que la señora Holloway pretendía que usted pasara 5 horas en este encargo? Respondí que ella dijo que era una reunión importante con directores, que enfatizó causar una buena impresión y que dijo que las primeras impresiones importaban. Por eso obtuve lo que consideré la opción de mayor calidad disponible dados esos parámetros. Otra nota más. El árbitro nos miró a ambos. El lenguaje del contrato es claro, las tareas de mensajería realizadas por personal clasificado se compensan a tarifa doble. La asignación se hizo sin parámetros específicos. El empleado cumplió la asignación tal como fue dada. La queja es aceptada. La compensación es de $716, que deberá procesarse a través de la nómina estándar dentro de 2 periodos de pago. El rostro de Brenda se puso blanco. Patricia, de Recursos Humanos, ya estaba tomando notas. También recomendaría que la dirección del departamento establezca protocolos claros para cualquier futura asignación de tareas no estándar, con el fin de evitar disputas similares. Se levanta la sesión. Bill me estrechó la mano fuera de la sala de conferencias. Primera queja del artículo 7 aceptada en 34 años, oficialmente eres una leyenda. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. Frank Peterson, el director de operaciones que había estado en esa sala durante el incidente del café, mencionó la situación en una reunión ejecutiva la semana siguiente, describió lo que vio, los gritos, la disputa contractual, el servicio de café de $700 y la manera en que los directores habían disfrutado en silencio los excelentes pasteles mientras observaban a su colega desmoronarse. Corporativo lanzó una revisión discreta de la gestión del departamento de Brenda. Encontraron el desastre de los sujetadores, los retrasos de proyectos, los problemas de moral, la queja sindical, 6 denuncias de otros ingenieros por ser utilizados como asistentes personales, y la carta de renuncia de Kevin citando una gestión tóxica. 2 meses después del arbitraje, Brenda anunció que dejaba Cascade para buscar otras oportunidades, lenguaje corporativo estándar, pero todos sabían lo que significaba. Le habían dado la opción de renunciar con elegancia o ser expulsada de manera caótica. Su último día fue un viernes, empacó su oficina sin despedirse de nadie. La vi llevar una caja a su coche alrededor de las 4:30, no miró atrás. El lunes siguiente se sintió diferente, más ligero, la gente sonreía en los pasillos, alguien llevó donas a la reunión matutina, Drew hizo una broma sobre liderazgo servicial y nadie se tensó. La jefa interina del departamento fue Joyce Raleigh, 11 años en Cascade, ascendió desde control de calidad, realmente sabía que era una especificación de tolerancias y entendía por qué ciertas cosas importaban. Lo primero que hizo fue convocar una reunión del departamento, no para hablar de sinergia u optimización, sino para preguntar qué estaba roto y qué necesitábamos para arreglarlo. La gente habló de verdad, el horario de reuniones, la organización del disco compartido, las métricas de desempeño, las capas de aprobación. 2 horas después teníamos una lista de prioridades y un plan. Lo segundo que hizo Joyce fue pedirle a Harold que trajera de vuelta la máquina de espresso del armario de almacenamiento del edificio B. Bienvenida de nuevo, dijo cuando la colocamos en su sitio. Harold preparó la primera taza y dijo que todavía funcionaba perfectamente, que la había estado manteniendo cada semana por si acaso. Lo tercero que hizo Joyce fue contactar a Kevin, el ingeniero junior que había renunciado, y preguntarle si consideraría volver. Le dijo que las cosas habían cambiado. Él dijo que lo pensaría. 3 meses después, Joyce me llamó a su oficina. Corporativo quiere hacer esto permanente, el puesto de jefe de departamento, además están creando un rol adjunto para supervisión técnica. Te recomendé y hubo aprobación unánime del consejo, aumento del 15% y plaza de estacionamiento reservada. Acepto. Deslizó un papel sobre el escritorio. Una condición, las idas por café pasan por los canales adecuados de compras, nada de viajes por carretera de 4 horas. Trato hecho. Actualización 6 meses después, la historia mejoró. El desastre de los sujetadores de Brenda, esa cifra de $90,000 fue conservadora. Uno de nuestros clientes aeroespaciales, un gran contratista de defensa cuyo nombre no puedo mencionar, lanzó una auditoría completa de la cadena de suministro tras el incidente, procedimiento estándar cuando se detecta un problema de calidad. Normalmente es una formalidad, esta vez no lo fue. La auditoría reveló que Brenda había aprobado otros 3 cambios de proveedores durante su breve gestión, todos sin revisión de ingeniería adecuada y todos para ahorrar costos unitarios. 2 de ellos crearon posibles problemas de cumplimiento con las normas de certificación de la FAA.
Nada había fallado todavía, nada había causado un accidente, pero el potencial estaba ahí, y en el sector aeroespacial el potencial es suficiente. El contratista de defensa pausó su contrato a la espera de una revisión completa de remediación. Ese contrato valía $4.200.000 anuales. El proceso de remediación duró 3 meses y costó otros $600.000 en honorarios de consultores, pruebas adicionales y recertificación acelerada. El daño total de las iniciativas de recorte de costos de Brenda fue de aproximadamente $1.800.000. Drew la encontró en LinkedIn el mes pasado, ahora está en una firma de consultoría en Indianápolis con el título de asesora de operaciones estratégicas. Publicó un artículo sobre liderazgo servicial y empoderar equipos a través de la confianza. Drew hizo una captura de pantalla y la envió al chat del grupo con 3 emojis de risa. La firma de consultoría llamó a Cascade para pedir referencias unos 8 meses después de que ella empezara allí. Recursos Humanos derivó la llamada a Frank Peterson. Su respuesta aparentemente incluyó frases como preocupaciones significativas de cumplimiento y no la recomendaría para roles que requieran juicio técnico. Brenda duró otros 4 meses en la firma de consultoría, ahora su LinkedIn dice que es asesora estratégica independiente. Mientras tanto, Joyce fue ascendida a vicepresidenta de operaciones y me pidió que asumiera como jefe completo del departamento. Dije que sí, otro aumento, oficina en la esquina. Lo primero que hice fue pedir una segunda máquina de espresso para el equipo de control de calidad, llevaban años celosos de la nuestra. Lo segundo que hice fue restablecer la revisión de ingeniería del martes por la mañana, asistencia completa, discusiones técnicas reales, sin palabras de moda permitidas. Lo tercero que hice fue llamar a Blackwell Brothers y establecer una entrega mensual de granos premium como gasto de la empresa. Joyce lo aprobó sin dudar y dijo que era una inversión en la moral. Eddie, del parque de vehículos, pasó la semana pasada y dijo que se jubilaría a finales de año, 32 años gestionando la flota, me preguntó si recordaba el café. ¿Cómo podría olvidarlo? Sonrió. La mejor requisición que he aprobado jamás, todavía cuento esa historia en las cenas familiares. Joyce me pidió que redactara nuevas directrices para asignaciones de tareas no estándar, una política simple, si una tarea cae fuera de la clasificación laboral de un empleado, requiere autorización por escrito con parámetros específicos, límites de presupuesto y tiempo de finalización esperado, sin ambigüedad, sin juegos. Lo aprobó el mismo día y lo incluyó en el manual del empleado. Actualización final un año después, recibí una llamada de James Blackwell el martes pasado, el dueño de Blackwell Brothers, el tostador de café. Dijo que llevaba meses contando la historia de la carrera del café de Cascade y que a sus clientes les encantaba. Resulta que una de esas clientes era una reportera regional de negocios de un periódico de Cleveland. Me localizó a través de la empresa y me preguntó si haría una entrevista sobre dinámicas laborales y contratos sindicales. El artículo salió el domingo pasado, la carrera del café de $716, como un ingeniero utilizó un contrato sindical para plantar cara a una mala jefa. Entrevistaron a Bill Kowalski, a James Blackwell y a mí, e incluso obtuvieron una cita de Frank Peterson sobre lo que presenció en esa sala de conferencias. La reportera hizo su tarea, encontró el precedente de Pete Morales de 1989, habló con abogados laborales sobre la aplicabilidad de los contratos sindicales y lo convirtió en una historia más amplia sobre la dignidad en el trabajo y conocer tus derechos. El artículo fue recogido por algunos medios nacionales, Business Insider publicó un resumen y un blog de derechos laborales hizo un artículo de seguimiento. Empecé a recibir correos de ingenieros de otras empresas pidiendo consejo para sus propias situaciones. A todos les envié copias de sus contratos sindicales con las secciones relevantes resaltadas y les dije que documentaran todo. Drew enmarcó una copia del artículo y la colgó en la sala de descanso, justo al lado de la máquina de espresso. Alguien añadió una nota adhesiva debajo que decía, las primeras impresiones importan. Blackwell Brothers nos envió un paquete de agradecimiento la semana pasada, 3 libras de sus mejores granos, una nota escrita a mano de James y una taza de café que dice, las primeras impresiones importan. James escribió que nuestra historia les había traído más negocio que cualquier campaña publicitaria que hubieran tenido. Dijo que estaban nombrando una mezcla en honor al incidente, la llamarían Grievance Roast. Puse la taza en mi escritorio y la uso todas las mañanas. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.